Muy bien, muy buenas tardes a todos. Estas dos últimas semanas del módulo vamos a trabajar con patrones de diseño, ¿ok? Es probable que ustedes ya hayan utilizado patrones de diseño, puesto que mientras más avanzamos en el tema de implementaciones en producción, normalmente nos encontramos con ejemplos o implementaciones previamente desarrolladas que toman en cuenta esto, ¿no? Muchas veces conocemos de memoria muchos patrones, pero no sabemos el nombre ni el cómo usarlos. ¿De acuerdo? El tema de patrones de diseño tiene que ver con las prácticas probadas por cientos de desarrolladores en algún momento que se han validado y estas deben ser utilizadas. Ahora, para utilizarlo, lo más importante es entender el contexto del patrón. Existen varios tipos de patrones y también existen no, no demasiados por cada contexto, pero cada tipo de software, cada tipo de problema en su contexto tiene un número finito de patrones que pueden ser aplicados. Si bien los patrones de diseño hablan de buenas prácticas, es importante entender que cuando estamos dando una solución, no debemos pensar en el patrón que vamos a aplicar. Tenemos que pensar en la solución, en las restricciones del contexto y a partir de eso pensar si existe un patrón que se pueda aplicar. Ahora, es bastante común que tengamos el problema de que se aprende patrones, ¿no? En algún momento dado tú aprendes patrones y comienzas a forzar las implementaciones. Por ejemplo, aprendes el patrón iterador, ¿no? Aprendes y de repente, como ves que es una solución buena, intentas aplicar a todo. Entonces hay problemas que no necesitan un iterador, pero tú desde tu fuerza de ingeniero eres capaz de transformar el problema para que se pueda resolver con iterador. Y eso es un antipatrón, ¿no? Es algo que pasa comúnmente cuando un desarrollador no tiene experiencia respecto del contexto, ¿no? Independientemente de su capacidad. Entonces, es importante entender eso. Los patrones de diseño no son soluciones. Los patrones de diseño, como su nombre lo dice, son diseños previamente probados y que normalmente funcionan en un contexto bien determinado donde se ha identificado ese patrón. ¿De acuerdo? Entonces, soluciones probadas para problemas comunes, podríamos decir. ¿Ok? Pero son problemas comunes genéricos en realidad, ¿no? Entonces, tú puedes tener un contexto de problema que no es exactamente el problema que resuelve el patrón o quiere ayudar a diseñar la solución el patrón, pero lo puedes analizar y encontrar la forma de aplicar, ¿ok? Entonces, hagamos siempre esa distinción. Evitemos pensar en la aplicación del patrón antes, sino sin antes, mejor dicho, haber pensado en la solución, en el contexto y lo que realmente te pide el software, ¿ok? Entonces, con eso vamos a iniciar. Muy bien, básicamente vamos a hablar de una descripción de patrones de diseño. Vamos a hablar de tres tipos de patrones o conjuntos de patrones que son comúnmente utilizados para poder explicarlos. Y están bien agrupados, creo yo, desde el punto de vista del comportamiento, de estructura y de creación. Estas tres familias de patrones tienen en común de que tienen una forma bien definida de cuándo aplicar este diseño. ¿Ok? Bueno, de hecho todos los patrones. Y estos son los patrones más comunes que se utilizan para enseñar el uso de patrones. ¿De acuerdo? No significa que sean los patrones que más se utilizan para diseño. Son más bien los patrones que más se utilizan para en, en, en meterse esta aplicabilidad de patrones. ¿De acuerdo? Aquí tengo un repositorio algo antiguo en realidad. Vamos a actualizarlo con el código que trabajemos ahora, pero puede servir de referencia de algunas soluciones que se hicieron antes. Muy bien. Entonces, como les decía al principio, no se puede asumir que un patrón es una solución, ¿no?
Los patrones de diseño son el esqueleto de las soluciones a problemas comunes en el desarrollo de software. Creo que es importante el tema del esqueleto, ¿verdad? El esqueleto en este caso se refiere a la estructura, al soporte que hay detrás de la solución. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nosotros hacemos con patrones de diseños es garantizar que nuestras soluciones estén con un buen soporte, con un buen esquema sólido de solución técnica, vamos a decir. Ahora, ¿qué respalda este esqueleto y qué hace de que podamos confiar de que es una buena solución, o mejor dicho, una estructura válida para la solución? Es el hecho de que los patrones de diseño que conocemos y que están publicados y se publican normalmente tienen la ventaja de haber sido probados antes. ¿De acuerdo? Entonces, aplicar una solución prefabricada, perdón, una estructura de diseño, un esqueleto prefabricado, te da la garantía de que ha habido un conjunto relativamente grande de personas que han probado esta estructura y les ha servido. ¿Ok? No dejemos de lado siempre, no desde el sentido pesimista, pero hay que entender de que no podemos depender del patrón como la solución completa a todos los problemas, ¿no? Pero sí como la estructura, como el esqueleto que va a dar soporte a nuestras soluciones. Quizás soy bastante redundante en este punto, pero tiene que ver con lo que he visto también en la industria, en los grupos de desarrollo, ¿no? Enfocarse en solucionar, o mejor dicho, enfocarse en implementar software partiendo desde las soluciones técnicas no siempre queda bien, ¿no? Es decir, no siempre llegas a resolver el problema. De hecho, inventas problemas técnicos a resolver que seguramente los vas a resolver, pero no resuelves el verdadero problema, que es justamente la necesidad de tu software o la necesidad de implementación del software. Entonces hay que tener bastante cuidado con ello y bueno, eso se gana con experiencia, ¿no? Los desarrolladores más experimentados aquí presentes seguramente me darán la razón o podrán comentar algo más alrededor, pero normalmente suele pasar que los ingenieros con poca experiencia en el contexto, con poca experiencia en el desarrollo, en el dominio del producto o el dominio del negocio, etcétera, suelen caer en esto, ¿no? Empiezan a crear problemas que no existen o son innecesarios, dejando de lado los problemas reales que son referidos al dominio del negocio. Muy bien. Entonces, algo más que quiero mencionar sobre los patrones es acerca de los contextos similares. ¿De acuerdo? Contexto similar significa que en un software, por ejemplo, no sé, de un ERP, ya por tomar cualquiera al azar, alguien tenía la necesidad de iterar sobre un conjunto de elementos. ¿De acuerdo? Ok, iterar sobre un conjunto de elementos. Perfecto. Ahora, en otro proyecto, quizá un chat, un bot, alguien tenía la necesidad de iterar sobre un conjunto de elementos, ¿verdad? Entonces, iterar sobre un conjunto de elementos de manera general aplica al ERP como a ese chatbot, ¿no? Sin embargo, ambos proyectos internamente tendrán sus limitaciones, tendrán sus restricciones y tendrán los retos específicos. Sin embargo, la necesidad es similar. A eso se refiere contextos similares, ¿de acuerdo? Entonces, los patrones de diseño, ninguno de ellos está pensado en el software en el que estás trabajando. Eso tiene que quedar muy claro. Sin embargo, todos están pensados de manera general, genérica, para permitirte una estructura previamente probada. ¿Ok? ¿Cuáles son los requisitos fundamentales para patrones de diseño? Aquí mencionamos las bases de la programación orientada a objetos, por supuesto, ya que no podemos decir que estamos en un nuevo paradigma, existen muchos nuevos, por supuesto, sin embargo, este es el paradigma que actualmente está presente en la mayor parte de la industria del software todavía, ¿no? Todavía ya no sé cuánto tiempo más, pero es importante entender de que si la industria está trabajando sobre esto,
Entonces, los patrones de diseño que se han publicado van más orientados a este paradigma y, por supuesto, los que se están publicando también van orientados a este paradigma. ¿De acuerdo? Hay algunos autores que hacen transformaciones de patrones de orientado a objetos hacia, por ejemplo, programación funcional. En algunos casos, la programación funcional, por su esencia misma, implementa automáticamente varios principios de diseño, como por ejemplo Open Closed o Single Responsibility. Entonces, eso ya viene por defecto el lenguaje. No puedes escribir de otra manera, se escribe así porque así está el lenguaje, ¿no? Entonces, ahí parecería ser que algunos patrones de diseño no encajan porque no tienes esos dos conceptos de manera explícita. Y los patrones de diseño fundamentalmente parten de los principios de diseño. Ningún patrón de diseño trata de violar o corromper los principios sólidos, si queremos hablar de principios de diseño, ¿de acuerdo? Entonces, cuando estás implementando un patrón o cuando estudias un patrón, vas a encontrar que los principios, al menos sólidos, están presentes en su totalidad, y cuando tratas de implementar estos mismos patrones en otro lenguaje funcional, parecería ser que hay pasos que son innecesarios o pasos que no tienen mucho sentido, pero no es que no tengan sentido, sino que explícitamente no puedes ver la implementación del patrón, ¿de acuerdo? Entonces hay una discusión a ese lado y estoy de acuerdo que no necesariamente la programación orientada a objetos va a seguir siendo la solución final, ¿no? No tenemos paradigmas que hayan durado 100 años, ¿no? El método científico está durando mucho, más de 100 años actualmente. Entonces, en software no tenemos algo así, ¿no? Entonces, tenemos distintos estilos, distintas formas, distintas tecnologías que irrumpen todo esto. Entonces, habrá que ver en el futuro qué patrones de diseño son aplicables a las nuevas tecnologías o los nuevos lenguajes, quiero decir, ¿no? Bueno, un lenguaje es una tecnología, entonces los nuevos patrones van a tomar en cuenta las nuevas capacidades de la tecnología y en algún punto es muy probable que los patrones que estudiamos hoy queden en desuso porque son automáticamente implementados posteriormente o definitivamente un nuevo paradigma o una perspectiva o un poderoso nuevo hardware mueve los cimientos de lo que conocemos normalmente en programación y terminemos desechándolos todos o repensando la forma de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces veámoslo desde ese punto de vista y es justamente por eso que para este momento concreto de la historia en la industria necesitamos tener bases fuertes con programación orientada a objetos y básicamente sus cuatro pilares, ¿no? La abstracción, encapsulación, polimorfismo y herencia. Los principios de diseño, como los mencioné, están automáticamente tomados en cuenta. Bueno, no automáticamente, sino han sido pensados por defecto, ¿no? Cuando tú das una solución, una estructura de solución, tratas de ser siempre lo más limpio, o mejor dicho, lo más pulcro posible para que esto sea utilizable. Recuerden que son como instrumentos genéricos, entonces tienen que ser pulcro. Entonces, sí o sí han sido pensados por defecto los principios de diseño. Entonces, muchos patrones van a ser difíciles de entender técnicamente si tú no conoces los principios de diseño. Difícil en el sentido de no encontrar la razón o la importancia de ese cambio, ¿no? Porque al parecer muchos patrones podrían parecer sobre ingeniería en algún punto, ¿no? Digamos, tú tienes una solución con dos clases y con patrones de diseño vas a necesitar dos interfaces y cuatro clases. Parece mucho más trabajo y un cerebro de ingeniero no bien educado va a pensar que eso probablemente es sobre ingeniería en lugar de pensar que está conteniendo los potenciales cambios en el software, ¿no? Estamos conteniendo el código. Pero si sabes principios, automáticamente te vas a dar cuenta de las ventajas que existen al hacer ese trabajo, ¿no? Recuerden, más estructura no significa más complejidad. No es lo mismo que el código, ¿no? En el código, más código, innegablemente es más complejidad, ¿no? Más código, más problemas, más código, más complejidad. El diseño
La cantidad de componentes, la cantidad de elementos sí te crea mayores relaciones, potenciales problemas con la cohesión, con el acoplamiento. Por supuesto, es un trabajo adicional que hay que hacer en diseño. Sin embargo, no hay una relación directa en que más componentes significa más complejo o más componentes más difícil de entender. ¿De acuerdo? No es una misma relación como en el código. Aquí hay algunos puntos importantes, ¿no? El encapsular comportamiento dinámico. Recuerden que habíamos mencionado que contener el código, o mejor dicho, contener las consecuencias del código es lo principal de los principios de diseño. Y como consecuencia de contener consecuencias, necesariamente hablamos de encapsular comportamiento dinámico. ¿De acuerdo? Si tienes comportamiento dinámico, esto quiere decir algoritmos que hacen lo mismo de distinta manera, ahí está dinámico, ¿no? Entonces tiendes a la encapsulación para que nadie sepa cómo lo hace, pero sí resuelve el problema o satisface una solución. ¿De acuerdo? Entonces los principios de diseño como consecuencia te llevan a eso, a buscar encapsular el comportamiento. Por otro lado, y es muy discutible, bueno, no sé qué tan discutible realmente es, pero sí sé que hay todavía bandos respecto a la composición y herencia, ¿no? Hay muy buenos motivos para utilizar herencia, eso es un hecho, pero actualmente la industria cada vez considera más el hecho de que la composición es la verdadera, o mejor, no verdadera, sino la forma técnica más adecuada para todo lo que logra la herencia, extender funcionalidad, crear especificidad, abstraer, encapsular, también bueno, sería no heredar, sino extender es la palabra correcta, ¿no? Entonces, la composición está mucho más valorada hoy que en los principios, ¿no? Herencia, por supuesto, se utiliza más, pero creo que es restringido hasta cierto punto, ¿ok? Creo porque es lo que conozco de la industria actualmente, ¿no? Pero en un contexto específico, en un proyecto específico, no tengo duda de que la herencia podría ser una mejor alternativa a la composición. Y volvemos a la frase base de los ingenieros de software, ¿no? El depende de. ¿Me acuerdo? Entonces siempre depende de. Muy bien. Por otro lado, algo importante es programar interfaces, no implementaciones. Tiene que ver con el principio de inversión de dependencias y también, por supuesto, con el scope, ¿no? Entonces te dice, ok, en algún momento tienes que escribir un algoritmo. En algún momento tienes que llamar a funciones específicas del lenguaje para que hable con el sistema, funciones, métodos, variables. Está bien. Eso es la parte fundamental que necesitas para implementar un diseño. Pero cuando nosotros estamos hablando de diseñar, cuando nosotros estamos hablando de dar soluciones, no estamos hablando desde un punto de vista de diseño y de ingeniería, incluso más allá de arquitectura, no estamos hablando del algoritmo que vas a aplicar, no estamos hablando si vas a usar un if, un else, ni siquiera de la complejidad ciclomática. Nosotros en ese momento estamos hablando de programar interfaces, es decir, definir comportamientos, definir expectativas de lo que tiene que hacer el software. ¿De acuerdo? Desde ese punto de vista, los patrones de diseño son justamente eso. Sería una programación alto nivel, que sería el programar interfaces. Supertipos es el nombre correcto. Probablemente interfaces, clase abstracta, clase base, clase padre, etcétera. Son términos más específicos incluso de un lenguaje o heredados de un lenguaje. Sin embargo, supertipo creo que es la palabra correcta para entender cuándo y en qué momento nosotros estamos definiendo comportamiento o estamos definiendo diseño. ¿De acuerdo? Entonces, se intenta o se espera que con principios de diseño ya
bien concientizados en el quehacer del ingeniero, tú logres programar interfaces o diseñar supertipos. Hasta este punto, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario? Por favor, los escucho. Bueno, muy bien, continuemos entonces. Los patrones de diseño normalmente están conformados por los siguientes elementos. Esto depende del autor, de la bibliografía, del ente de publicación, del equipo técnico, el grupo, etcétera, ¿ok? Le ponen distintos nombres, lo organizan de distinta manera, pero la línea general, es decir, los elementos que tú tendrías que entender de un patrón son al menos estos 5. ¿De acuerdo? Necesitas contar con un nombre. El patrón tiene que tener un nombre. No es eso que hiciste en la clase C. O mira el ejemplo de la implementación de B. ¿De acuerdo? Esos no son términos técnicos. Esos son referencias, poco profesionales respecto de soluciones en tu código. ¿De acuerdo? Entonces, incluso como todo proyecto tiene sus propios retos, tiene sus propias características, es completamente natural que en algún momento el equipo de desarrollo encuentre una solución X que la aplica de distintas maneras y colegas, cuando tienes una solución que se aplica de distintas maneras, estás frente a una solución genérica, con contexto genérico. Entonces, tu proyecto tiene su propio patrón de diseño. Llámale como quieras, correcto, pero no rompas la lógica del código limpio al agregar el nombre. Patrón iterador, strategy, decorator, etcétera, etcétera, colocaron los autores de esos patrones o el grupo de autores de patrones. Nosotros de la misma forma tenemos que agregar un nombre que especifique ese tipo de implementación, que sea claro y revele la intención de lo que hace esa implementación, es decir, esa estructura de diseño que finalmente es nuestro patrón. Entonces, paso número 1. No es patrón si no puede ser nombrado. Ok, entonces es importante que el patrón de diseño tenga un nombre. 2. Debe contener una intención, que es la descripción abstracta. ¿Qué intenta hacer esta solución, no? Es el nombre iterador, por ejemplo, lo vamos a ver enseguida, y tiene una intención X. El patrón iterador tiene la intención de X, Y, Z para, etcétera. ¿Ok? Tiene que ser muy preciso en su descripción, pero abstracto para su aplicación. Si lo haces demasiado específico, digamos, dices, este patrón va a segregar los tipos de datos en un inventario según esta ecuación de equilibrio, por ejemplo. Si hago esa descripción, no estoy frente a un patrón de diseño general, probablemente estoy frente a un patrón de implementación, y si es de diseño, es un patrón de diseño justo para tu proyecto específico, ¿no? La intención debe dejar de lado especificidades, debe dejar de lado todo aquello que pueda hacer que el patrón sea más de implementación que de diseño. Al menos en los patrones que nosotros entendemos como soluciones comunes o estructuras de soluciones a problemas comunes. Aplicabilidad. También esto es importante. Como les decía, los patrones no son para aplicarse libremente en cualquier momento y en cualquier lugar, aunque parezca adecuado. Y de hecho, cuando estás aprendiendo patrones por primera vez y le sumas que eres un desarrollador sin experiencia aún, todo lo que hacen los patrones parece ser la implementación perfecta para todos los casos. Entonces, puede pasar el antipatrón de aplicar porque es patrón y no pensar más allá. ¿De acuerdo? Entonces, para eso, los patrones tienen necesariamente que definir con el nombre de aplicabilidad o contexto
o situación de resolución o resolución propuesta, distintos nombres que pueden encontrar en la bibliografía, pero debe decirte básicamente el problema. ¿Qué problema resuelve este patrón? ¿Qué problema quiero resolver? Si tú aplicas un patrón para resolver un problema, el cual no está declarado en el patrón, tienes seriamente que repensar lo que estás implementando. Porque te dice, ok, esto ha sido fabricado para que cortes ladrillos y tú estás utilizándolo para cortar plástico, por ejemplo. Corta, corta, sí, pero estás utilizando algo que ha sido para ladrillos y lo estás haciendo en un plástico, por ejemplo. ¿Ok? Entonces se necesita saber el contexto. Los participantes, ¿qué tiene que ver con la descripción técnica detallada? Los participantes son las clases y las relaciones, ¿no? Desde un punto de vista de diagrama de clases, vamos a decir, son los rectángulos y los distintos tipos de flecha, ¿ok? Entonces, los participantes son la descripción técnica detallada. Tenemos esta clase que hereda, tenemos esta clase que extiende, tenemos esta interfaz que define, tenemos esta interfaz que define comportamiento, etcétera, ¿no? Y vemos la relación, qué clase o qué interfaz, a dónde se tiene que apuntar, tengo que apuntar a la clase concreta, a la clase abstracta, a la interfaz, ¿no? ¿Qué relación tiene esta clase con esta otra? Uno a uno, uno a muchos, etcétera, ¿ok? Entonces, esos son los participantes. También tenemos las consecuencias. Toda contención de software que hacemos, todo encapsulamiento, todo esfuerzo que tenemos que hacer se traduce en decisiones y en software. Cada una de las decisiones que tenemos tiene un pro y un contra. Si solamente ves pros en una solución, es normalmente de que no estás viendo, no conoces, no entiendes bien tu solución. En software siempre hay pros y contras a nivel de diseño. No estoy hablando a nivel de seleccionar un método, ¿verdad? ¿Qué consecuencias puede tener seleccionar el método? No sé, em, index of versus el char at, por ejemplo. No sé, ¿de acuerdo? Esos son detalles de la implementación. Entonces, no necesariamente tiene una consecuencia porque estamos hablando del algoritmo. Cuando hablamos de las consecuencias, estamos hablando de las decisiones de solución que se toman y las decisiones de solución siempre tienen pros, contras y ahí dependerá del apetito que tienes por esa implementación o por esa solución, ¿no? ¿Estás dispuesto a soportar cierta cantidad de contras versus los pros o no? Eso tú lo sabes como diseñador, como arquitecto. Y desde ese rol, aplicar patrones de diseño, estás obligado a entender las consecuencias. Si tú sabes el nombre, la intención, la aplicabilidad, los partidos, lo conoces muy bien, probablemente podrías tomar una decisión errada porque solamente sabes esto, ¿no? Entonces podrías aplicarlo, pero no sabes cuáles son los efectos secundarios, costos, beneficios, que se analizan no directamente desde el patrón. El patrón te puede declarar, por ejemplo, te puede decir, a ver, un patrón memento tiene una alta carga en uso de memoria y ves las restricciones que tienes en tu servidor. Tal vez tienes un servidor, no sé, quizá en la nube con capacidades mínimas y con que este procedimiento va a utilizar siempre esta rutina y al final Memento te va a terminar, no sé, generando un potencial problema. Solo lo estoy haciendo como un ejemplo imaginario en este momento, ¿no? Pero es necesario analizar las consecuencias porque el patrón de diseño te puede decir, estas son mis consecuencias genéricas, ¿ok? Y tú lo aplicas a tu contexto y te das cuenta que varias de las consecuencias genéricas no aplican a tu contexto, ¿no? Por ejemplo, una de las consecuencias es que, volviendo al ejemplo de Memento, utiliza demasiada memoria. Ok, pero en tu contexto la memoria no es un problema, ¿de acuerdo? ¿Por qué no es un problema? Porque ese método va a ser utilizado 2 veces al año y tienes un servidor de tantos y el flujo de datos que transita ahí es, no sé, de 10 KB cuando tienes una memoria libre generalmente de más de 1 GB. Entonces, hace el análisis. Esto no es contra para mi contexto, ¿de acuerdo? Entonces, conocer las consecuencias es de suma importancia
para aplicarlas al contexto y conocer los efectos secundarios y el costo-beneficio de esta solución. Como les había adelantado, la clasificación para este módulo es los patrones de creación, de comportamiento y el último de estructura.